compartirle la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Yo le invito a que usted pueda cerrar sus ojos para que no se distraiga. Padre, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo que tú has bendecido nuestras vidas. Gracias, papá, porque desde la mañana te has manifestado en casa de oración, ministraste, hablas a nuestras vidas. Gracias por este tiempo de poder sentarnos a la mesa y poder recibir de tus bendiciones. Seguimos con un corazón dispuesto, con una mente, Señor, dispuesto a recibir lo que tú tienes hoy para nosotros. Padre, hoy tenemos hambre y tenemos una necesidad de ser alimentados de tu palabra. El espíritu y el alma está cansado y necesitado para ser fortalecido en tu nombre. Que regresemos a casa de una manera diferente, que regresemos a casa con una palabra de fe, con una fortaleza, una entereza dada de lo alto. Padre, gracias porque la gloria es tuya, mi Señor, porque eres tú el que habla a nuestros corazones. Espíritu Santo, sigue tomando el control de esta reunión, que tú sigas hablando al corazón de nosotros, que tú sigas ministrando nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Amén. Nuestro tema se llama sacrificio de amor, ¿sí? Un sacrificio que Dios dio a nuestra vida. Algo que decía ahorita el anciano, ¿verdad? Nosotros hoy reconocemos la resurrección de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan 3:16. Ahí en la pantalla está, si usted aún no la encuentra en la Biblia. Y la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, como yo le decíamos, hoy es un día especial, y no solo hoy, ¿verdad? Nosotros como cristianos todos los días adoramos a un Dios vivo, a un Dios poderoso. Pero hablamos del amor que Dios no tiene. Nosotros como seres humanos, hermanos, nosotros tenemos límites en nuestra vida, en todas las áreas. Sí, en todas las áreas hay un límite en nuestra vida. Pero alguien que no tiene límite, ese es Dios. Dios es mayor a todo, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es maravilloso. En nuestra vida, Dios muestra su amor con nosotros. Dios muestra su amor con nosotros y nosotros lo podemos ver a través de la muerte de Jesús. Como él decía, ¿verdad? Nosotros amamos hasta cierto punto, ¿no? Amamos a nuestros hijos y los cuidamos. Por ejemplo, yo lo veo en la escuela. Cuando a veces algún padre de familia deja abierto el portón y ya estamos en clase, digo, bueno, ¿por qué no lo cierran si ya están los niños adentro? Y ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, que a veces nos preocupamos solo por los nuestros y nos olvidamos de los demás. Amamos y procuramos a nuestras familias y a veces decimos, bueno, tengo para comer, voy a invitar nada más a los más cercanos porque no tengo más para dar. Como que siempre nosotros nos limitamos en el dar. Pero ¿qué sucede con Dios? Con Dios no es así. Dios nos ama y nos procura a todos por igual, ¿sí? Y ese es el amor que hoy hablamos. Hablamos de un amor infinito y va más allá. Nosotros le servimos a Dios a veces a nuestro tiempo, le servimos a Dios de acuerdo a nuestras necesidades, le servimos a Dios a veces hasta limitado nuestra economía. Cuando a veces decimos, ay, ¿quién quiere servir en la iglesia? Yo, pero vas a estar a tal hora. No, no puedo, ¿no? Tengo cosas que hacer, mi trabajo, tengo muchas cosas que hacer en casa, mis hijos, y empezamos a poner límites. Y le decimos a Dios, sí, sí quiero servirte. O cuando nosotros le decimos, Señor, haz tu voluntad. Y ahorita que conocemos, como que a veces no nos gusta mucho. Porque oramos y nos emocionamos y decimos, Señor, haz tu voluntad en mí. Te dice Dios, renuncia a todo y sígueme.
ay, como que algo raro está ahí, como que no es Dios diciéndome eso, porque de qué voy a vivir, cómo voy a estar, no, esa no es la voz de Dios. Y cuando es Dios que nos está hablando, porque nosotros decimos, haz tu voluntad. Y decimos, ay, como que esa voluntad no nos gusta mucho. En cambio, Dios no es así. Dios no lo es. Y algo que quiero que lo podamos comprender, que Dios nos ama. Y Dios sabe que muchas veces vamos a renunciar a veces a los llamados que Él nos da. Muchas veces vamos a renunciar a darle todo lo que Él nos pide. Y Él lo sabe. Y nunca nos deja de amar por eso. Y no nos deja de bendecir por eso. Y no nos deja de escuchar por eso. Él nos sigue amando. ¿Sí? Y muestra de su amor es dar a su único hijo para que muriera por nosotros en la cruz. ¿Sí? Ahí fue. Y Jesús, ¿sabe que Jesús fue con un dolor, pero al mismo tiempo fue con un amor? Porque Él sabía el sacrificio que se tenía que hacer para el cumplimiento de su palabra. ¿Cómo podría Dios demostrar a la humanidad que había un poder maravilloso, que había alguien más grande que Él? A través de lo que daba como testimonio el sacrificio de Jesús. Nosotros como seres humanos necesitamos ser perdonados. Por naturaleza el hombre es pecador, pero Dios no quiere que nosotros nos quedamos y nos podamos perder en ese pecado. Él quiere que todos seamos salvos, no nada más los que estamos en este lugar. Él quiere que toda la humanidad sea salvo. Entonces, ¿de qué manera Él iba a manifestar ese amor? ¿De qué manera Él iba a manifestar ese perdón y que había una salvación? A través de su Hijo Jesús. Era el único que podía dar esa vida eterna, el que nos lleva a una vida eterna. Algo que decía el anciano ahorita, nosotros nos estamos preparando para la segunda venida de Jesús. ¿Cuántos anhelamos? En su palabra dice, tenemos una vida eterna como hijos de Dios, ¿sí? Entonces hablamos de un sacrificio de amor dada de lo alto a través del Hijo por medio del Padre. Y esa muerte y esa salvación fue para nuestra, ¿sí? El amor de Dios no se limita como se limita el de nosotros. El amor de Dios es infinito y cubre por completo todo. Jesús fue un sacrificio de dolor, pero con un corazón lleno de amor por cada uno de nosotros. Una salvación que adoramos y recordamos que su promesa se cumple en cada uno de nosotros y es para toda la humanidad, que es el perdón de nuestros pecados y la salvación. Como primer punto tenemos una promesa cumplida en el cuerpo de un Dios vivo. Vamos a leer nuestro libro de Mateo, capítulo 26, versículo 42. Y la palabra de Dios dice, otra vez fue y oró por segunda vez y dijo, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. En el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros vemos cómo Dios en su ley ponía de qué manera el ser humano podría cubrir sus pecados. En el libro de Levítico, en el capítulo 5, de versículo del 2 al 6, habla de algunas indicaciones, lo que el hombre tenía que hacer para que sus pecados fueran cubiertos. Y vemos en ese libro, si ustedes leen en casita con calma, cómo Dios decía, si tú cometes este pecado, me vas a traer esta ofrenda, que es un animal o un objeto. Si tú cometes este otro pecado, me vas a traer otra ofrenda, otro animal. Pero también había un sacerdote en el cual la persona que había cometido el pecado tenía que llevar su ofrenda para que pueda cubierto sus pecados a través de un sacerdote. Y nos habla en el versículo del 2 al 6 que yo les decía, se los reduzco, y ahí nos hablaba, ¿verdad?, de la expiación. ¿Y qué es una expiación? Se los digo, es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. La persona culpable queda absuelta de cualquier pena por medio de un objeto
o un animal, ¿sí? Para que fueran cubiertos sus pecados, necesitaban dar una ofrenda, pero a través de un sacerdote. Y nos dice, la palabra de Dios decía, la persona que hubiera tocado cualquier cosa inmunda, cadáver de bestia inmunda, o si alguien jurare a la ligera con sus labios hacer el mal, cuando pecara en alguna de estas cosas y confesara su pecado, para expiación traerá a Jehová por su pecado una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda, y el sacerdote le hará la expiación de sus pecados. ¿Qué decía? Si ustedes se daban cuenta, él daba indicación de acuerdo al pecado que tú hacías. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacían? Llevaban una ofrenda, pero se lo daban al sacerdote, para que de esa manera fuera cubiertos los pecados. Pero ¿qué sucede después? El cambio en la actualidad, y lo vemos en la palabra que acabamos de leer acá, cuando Jesús decía y que oraba en Mateo, y él decía que se haga tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad? El sacrificio de Jesús. Es ahí donde cambia por completo. Nosotros en este tiempo, nosotros vivimos en la gracia, en la misericordia de Dios. Acá, ¿verdad? No tenemos que traer un animal y matarlo, porque también algo que tenía especial los animales, o lo que ellos ofrendaban, era que eran animales sin mancha, no estaban lastimados. No es que decían, ay, voy a agarrar cualquiera que está ahí, se lo llevo a Dios. No, también había unas indicaciones especiales para la ofrenda que ellos traían. En cambio, nosotros ahorita no tenemos que andar buscando, trayendo ofrendas delante de Dios para que nuestros pecados sean cubiertos. No, aquí cambió todo por completo, y por medio de la gracia de Dios, que cuando Jesús muere por nuestros pecados no solo son cubiertos, nuestros pecados son borrados, son quitados. Amén. Entonces Jesús muere en la cruz y cae y termina con todo eso. Así que nosotros, como hijos de Dios, nosotros reconocemos el poder que hay en la sangre de Jesús. Nosotros reconocemos lo que hay en el sacrificio de una cruz, que Él cargó con todo, imagínense, con todos los pecados de todos. A veces nosotros venimos con nuestro pecado y venimos así. Se nos nota en la cara, se nos nota en el cuerpo, que venimos a la iglesia sin ganas, con una cara de tristeza, que traemos tantas cargas. Ahora imagínense a Jesús cargando los pecados de la humanidad. Entonces Él muere en la cruz y nuestros pecados son perdonados. Por eso dice el punto que les leía, una promesa cumplida en el cuerpo de un Dios vivo, ¿sí? Que es un Dios grande y poderoso, que es nuestro Señor Jesús, que Él fue 100% humano, pero también fue divino. Amén. Y solo a través de Él fue el Cordero, el que dio su vida por la vida de cada uno de nosotros. Entonces nosotros ya no tenemos que hacer todo eso. Cuando ellos vivían en la ley, nosotros vivimos en una gracia, y esa gracia nosotros tenemos que cuidarla. No porque vivamos en la gracia, yo sé que vengo a los pies de Dios y perdona mis pecados, quiere decir que yo voy a estar todo el tiempo acariciando la tentación o cometiendo pecados, porque sé que puedo venir a la presencia de Dios y Dios me va a perdonar. Es caer en un juego y jugar con una salvación, y jugar con el sacrificio de Jesús, con lo que Él hizo en la cruz por nosotros, sino es cuidar y amar esa salvación, amar ese sacrificio, amar ese derramamiento de sangre sobre nuestras vidas. El amor de Dios por la humanidad siempre estuvo presente. Dios siempre nos amó, nos ama, ¿sí? Muchos decimos, ay Señor, cuando yo no te conocía, ¿cómo me cuidaste? Porque desde antes Él nos ha amado siempre. Que nosotros no le conocíamos era otra cosa, ¿verdad? Pero Él siempre nos ha amado. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que hizo Dios? Fue cubrirlos y matar un animal para cubrir su cuerpo.
Cuando Noé y su familia venía esa fuerte lluvia y todo, ¿qué fue lo que hizo? Guardarlos en un arca. Cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud, ¿qué fue lo que hizo Dios? Liberarlos de la esclavitud y sacarlos de ese lugar. ¿Qué es lo que hizo Dios por toda la humanidad? Dar a su único hijo para que muriera por nosotros en la cruz. Ahí Dios nos habla del amor que Él nos tiene, del poder que Él tiene, porque era una palabra que se tenía que cumplir, porque la humanidad tenía que conocer que había un Dios y que hay un Dios vivo y un Dios poderoso. Amén. Así que Él habla a través de su palabra y se cumple. Y también lo decía en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 15, donde Juan dio testimonio de Él y decía: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, porque era primero que yo. Y en el versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Una voluntad en medio. ¿Qué decía Juan? Anunciaba, hay alguien mejor, hay alguien más poderoso, no lo soy yo. Es como nosotros cuando le servimos a Dios, es que no somos nosotros, hay alguien mejor, es el mejor que es Dios. Entonces Juan decía, va a venir alguien mejor, el poderoso, que era Jesús. Y Él es mayor que todo sobre la tierra. Entonces nos hablaba de una perfecta voluntad dada de lo alto para nuestras vidas, que era la salvación y era la muerte. A veces decimos, cuando leemos la Biblia, decimos: ay, mejor no hubiera sufrido Dios, ay, ¿por qué pasó por todo esto? ¿Por qué no lo detuvo? Porque era necesario. Porque era necesario que de esa manera se manifestara para que la tierra pudiera ver el poder de Dios sobre cada uno de nosotros. ¿Quién de nosotros muere y revive a los 3 días? Nadie, solo había alguien, que era Jesús. Así que una voluntad en medio del sufrimiento, pero que era necesario. Él llevó los golpes, las ofensas, pero también había una obediencia cuando Él decía que se haga tu voluntad, y que no a todos nos queremos hacer la voluntad de Dios. Oramos y se escucha bonito, pero en el momento que lo estamos pasando ya no queremos que la voluntad, o como uno oraba, se lo dijera a Dios. Amén. Aunque sabemos que la voluntad de Dios siempre va a ser perfecta y mejor. Algo que también daba testimonio la resurrección de Jesús era que había muchos que no creían en Jesús, no creían que era el Hijo de Dios, y por eso lo llevaron a la muerte. Y cuando Él estaba en la muerte, algunos pues gritaban que fuera muerto, pero también habían otros que lloraban la muerte, porque ellos sí reconocían que era el Hijo de Dios. Amén. Nosotros también, y algo que decía, retomo lo que decía el anciano, ¿verdad? Hay muchos que hoy celebran de una manera errónea también la resurrección, o el amor que dicen tener a Dios. No dejamos la carne, no dejamos los placeres, y seguimos celebrando en nuestras formas, en nuestra forma de pensar y en nuestra carne, dándole placer. Y a Dios como que en un momento le damos reverencia, pero seguimos viviendo en una misma vida. En cambio, el dar la resurrección es lo que nos habla a la vida, porque Él dio vida, Él volvió a la vida. Y nosotros es lo que ahorita amamos, ¿verdad? Era lo que yo les decía, nosotros no adoramos a un Dios muerto, nosotros adoramos a un Dios vivo, y el poder lo podemos ver. Nos vemos a nosotros mismos reconociendo a Jesús. ¿Cuánto de nosotros no conocíamos de Dios? ¿Cuántos de nosotros decíamos que no íbamos a ser cristianos? Precisamente hablaba yo con la hermana Victoria Pena y yo le decía, para que yo viniera a los pies de Cristo, a mi madre espiritual no le fue fácil. Yo le decía, ¿cómo crees que yo, ismeña de una fiesta de velas, porque allá velas son fiestas, cómo crees tú que yo me voy a convertir y yo voy a estar dentro de la iglesia?
¿no? Y ella me invitaba y me llevaba, y yo, la verdad, no era alguien agradable, decía yo, aquí no, yo no soy para estar en las cosas de Dios. Pero ¿qué es lo que hace? El poder de Dios es mayor a todo, porque hablamos de un Dios vivo. ¿Quién puede tener autoridad sobre nuestras vidas? Pues Dios. Cada vez que nosotros oramos, intercedemos por la vida de alguien, pasan cosas grandes y maravillosas. Yo le doy gracias a mi madre espiritual, que ella estuvo ahí a la brecha orando todo el tiempo por mí, y que ella reconocía el poder de Jesús, porque gracias a esa persona uno puede estar en este lugar, y cada uno de ustedes son ese testimonio de poder que hay en la palabra de Dios, que hay en la oración, y que hablamos de un poder que es a través de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces nosotros nos gozamos. El punto es el gozo de la vida. Como cristianos que adoramos, como cristianos que exaltamos el poder de Dios. Nosotros nos gozamos a través de la alabanza, nosotros adoramos a través del canto. ¿Por qué? Porque reconocemos que hay un Dios poderoso. Nosotros hoy venimos a alabarle a la vida. Nosotros decimos, Señor, gracias porque tú estás vivo, porque gracias a ti estamos en este lugar, porque gracias a ti, Señor, tú has obrado a mi familia y tú estás obrando a mi familia. Por eso nosotros como iglesia nos gozamos de esa bendición tan grande y creemos en la vida que Dios nos dio Jesús. Amén. Adoramos a un Dios vivo. Primera de Corintios 15 del 3 al 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Entonces, Él murió, como dice, para el perdón de nuestros pecados, y porque así estaba escrito, porque así tenía que ser dado por el Padre. Pero también nos habla que Él a los 3 días resucitó. Amén. Él a los 3, y ¿saben qué? Se manifestaba, y cuando Él lo veían, no le creían, pero no le creían por la emoción. A los que ellos estuvieron orando y llorando por Jesús, se les presentó y les mostró, ¿verdad?, sus manos y sus pies, y hasta le trajeron alimento, le pusieron un pescado asado, le pusieron miel, y Jesús comió y ellos sorprendieron. Dice, Jesús está vivo, Jesús resucitó. Así como nosotros creemos en ese poder que hay en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Amén. Pero había algo que decía, yo me voy y me voy a la diestra del Padre, y todos tristes, ¿y ahora qué vamos a hacer si tú no estás? ¿Y qué les decía? Como la palabra mismo dice, no se preocupen, porque Él nos iba a enviar un consolador. Amén. Nosotros tenemos un privilegio grande, y se manifiesta nuevamente la palabra y el cumplimiento de un poder de vida a través del Espíritu Santo. Sí, nosotros también tenemos ese privilegio. No nada más cuando leemos el libro de Hechos, ¿verdad? Vemos cómo el Espíritu Santo se manifestó en el pueblo de Dios. También el Espíritu Santo se manifiesta con nosotros cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros le damos un lugar, porque Jesús quiere que su nombre se siga dando. Jesús sigue diciéndole a aquel que no cree, hay un Dios vivo. ¿Y cómo lo vamos a testificar? A través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da palabra de autoridad, el Espíritu Santo nos da los dones, el Espíritu Santo nos da fruto, porque nosotros no cambiamos porque queremos cambiar, ¿verdad? El Espíritu Santo trae arrepentimiento, y el Espíritu Santo dice, ay, qué bondadosa soy, qué buena soy. Déjame decirte que es el Espíritu Santo que está sembrando esa bondad en ti, para que se manifieste el Padre y la humanidad pueda conocer que hay un Dios vivo. Amén. Y la palabra, como yo le decía, que de nuestros labios adoremos a nuestro Señor Jesús, que vive y es llamado Rey de Reyes,
Dios poderoso, príncipe de paz, Dios de gloria y poder, y que reina sobre todo aquel. Y algo que nosotros tenemos, que tenemos una identidad de ser hijos de Dios, amén. Él nos da una identidad en el momento que nosotros le reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador. Y nuestro Señor Jesús, que está a la diestra del Padre, ¿verdad? Él está allá, y como yo les decía, Él nos mandó el Espíritu Santo para que nosotros sigamos dando testimonio del poder de Dios aquí en la tierra. En el libro de Lucas 24, versículo 46 al 49, la palabra de Dios dice: y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿A qué somos llamados? ¿A predicar qué? El arrepentimiento, amén, el arrepentimiento de pecado, la palabra de Dios. Pero dice, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Nosotros somos llamados a predicar, a hablarles del pecado, de la salvación, pero en el nombre de Jesús. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿De qué vamos a ser llenos? Del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a testificar que hay un Dios vivo? ¿Cómo voy a testificar de una salvación a través del Espíritu Santo? Ay, es que yo la conocía como la que peleaba en la colonia, la que andaba agarrándose con la vecina cada rato, y ahora no, ya ni dice nada, es más, ya ni sale, aunque estás adentro de tu casa y, ay Señor, yo no quisiera, pero acá me quedo, Señor, acá me quedo, ¿no? Aunque tú quisieras salir. Eso es, agárrame, porque si no, eso es el testimonio, ese es el poder del Espíritu Santo, amén. Tal vez antes no comprendíamos tanto el valor de la sangre de Jesús. Ahora lo comprendemos gracias al conocimiento que nos da el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso era necesario, decía Jesús, mi palabra se necesita seguir predicando, pero por eso yo les voy a dar a alguien que los va a guiar, a alguien que les va a dar gracia delante de las personas, a alguien que les va a dar palabra de autoridad, que hasta tú mismo vas a decir, yo hablé todo eso, yo dije eso. Sí, porque le dimos lugar al Espíritu Santo, porque Jesús quiere que la humanidad siga conociendo la palabra y que la humanidad sea salva en el nombre de Jesús, porque ese fue el propósito de una muerte para salvación, no solo de nosotros, sino también de toda la humanidad. En el versículo 47 es la respuesta a su muerte y resurrección que nosotros predicamos en su nombre, del arrepentimiento de pecado para los que no conocen de la palabra, lleguen al perdón de pecado y sean salvos en el nombre de Jesús. Pero hay algo que nos queda claro, ¿verdad? Que nosotros, como yo les decía, como personas, nosotros no podemos convencer a las personas de venir a los pies de Cristo. Yo en mi humanidad no puedo. A veces quieres amarrar al papá, quieres amarrar a la mamá y quieres que ellos vengan porque tú lo quieres, y nunca va a ser así. A veces quieres por algo que tú ya entendiste y quieres que ellos actúen como dice la palabra, pero a veces se nos olvida que ellos todavía no tienen la revelación dado por el Espíritu Santo. A veces ellos no comprenden. Mi familia no es cristiana, y yo antes me acuerdo que había cosas que yo peleaba con ella y me decía el pastor, deje de andar peleando. No, doble rodillas y ore. Pero yo en ese tiempo no tenía ese entendimiento.
ahora lo comprendo. Hay cosas que yo no estoy de acuerdo con ellos, pero no les digo nada. Yo me voy y doblo rodillas y le digo, Espíritu Santo, tú eres el que convence. Tú eres el que puede quitar el velo y puedes abrir los ojos espirituales. El Espíritu Santo es el que puede abrir los oídos espirituales, no nosotros. Y por eso Jesús lo sabía. Sí, Jesús lo sabía, que sabía que nosotros necesitamos a Él para convencer. Es decir, que nosotros no convencemos a nadie. El Espíritu Santo es el que convence el corazón del hombre para que el hombre venga al arrepentimiento y reconozca que necesita ser perdonado de sus pecados y llevarlo a la salvación. Amén. Así que nosotros nos toca orar por las personas y pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que dirija nuestras vidas para poder obedecer y cumplir su promesa. Como punto número 2, dice una promesa dada al hombre para glorificar el nombre de Jesús. ¿Y cuál es esa promesa que se nos fue dada? El Espíritu Santo. Esa es la promesa, porque Él lo dijo cuando lo leíamos ahorita. En Hechos 1, del 4 al 5 dice, estando juntos les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Una promesa para todo aquel que le quiere recibir. El Espíritu Santo camina, el Espíritu Santo se mueve, el Espíritu Santo nos quiere dar. Pero nos quiere dar, a veces oramos y le decimos, Señor, yo quiero hablar en lengua, Señor, yo quiero manifestar, Señor, yo quiero servirte grandemente. ¿Y para qué quieres todo eso? A veces, le decía a la hermana, no sé quién de las hermanas le comentaba, que yo veía a mujeres que les sirven a Dios grandemente, y yo decía, wow, a mí me gustaría ser como ellas, ¿no? Y después digo, y estoy dispuesta a pagar el precio que ellas pagan por estar y servirle así a Dios, porque hay un precio que pagarle a Dios, hay un sacrificio que darle a Dios, ¿no? Entonces, la promesa es así del Espíritu Santo. ¿Sabes para qué se nos da esa promesa? Para testificar, como yo les decía. ¿Cómo yo voy a predicar de Dios? A través del Espíritu Santo. Yo les decía al inicio que hay un límite a veces nosotros para amar, pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, Él nos enseña a amar lo que Dios ama. Él nos enseña a amar las almas. Él nos enseña a llorar cuando ves sillas vacías, que los hermanos no están o que la gente no quiere conocer de Dios. Y dices tú, ay, qué amorosa soy. Es el Espíritu Santo que te está enseñando a amar lo que Él ama. Y está poniendo cargas en tu corazón y en tus pensamientos por predicar su palabra, porque el mundo se está perdiendo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y empieza a hablarte y te empieza a inquietar porque quiere que nosotros le prediquemos. Dice, yo te doy los dones para que el hombre vea el poder que aún existe en la tierra, porque hay mucha gente que no cree en Dios. Hay mucha gente que cree que Dios no existe y salen tantas cosas en la tele que para que tú te sientas a gusto y ven conmigo y que yo soy el psicólogo no sé quién y yo te puedo ayudar. Porque hay tanta gente, pero al mismo tiempo hay tanta gente necesitada, como decía el anciano, que quieren ser saciados porque están vacíos y no saben que para ser llenos necesitan de Dios. Entonces el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros para que nosotros tengamos esos dones y los demás puedan ver, hay milagros, claro que hay milagros, porque el Espíritu Santo está. Hay milagros porque hay un Dios vivo, no hay un Dios muerto. Hay sanidad, claro que hay sanidad y el Espíritu Santo nos los da. Porque nosotros testificamos, decimos, aquí se están realizando cosas en el nombre de Jesús. Aún en su sangre hay salvación, en su sangre hay libertad, en su sangre hay restauración, en su sangre hay vida.
Por eso nosotros necesitamos tener ese Espíritu Santo. Y Él quiere depositar en nosotros la llenura del Espíritu Santo. Pero para depositar, primero tiene que vaciarnos. Hace unos días estaba en la casa y el Espíritu Santo me pidió venir aquí al templo. Yo le pido las llaves al anciano y me vine. Y él me llevó al altar. Y yo no entendía. Y él lo que quería era vaciar en mí. Hay cosas, hermanos, que nosotros tenemos y que primero tenemos que nos lleva al arrepentimiento. Hay cosas que están guardadas en nosotros y que no se lo hemos entregado a Dios. Y que necesitamos entregárselo para que podamos ser vaciados. Hay corazones egoístas, porque sí lo hay. Algo nos hacen porque somos seres humanos, no somos como Dios. Hay cosas que nos hacen y el corazón toma rencor, enojo, no puede perdonar. A rato decimos, ay Señor, yo soy una hija de Dios, pero aquí está el chisme y mis oídos aquí están al pendiente, que están hablando, y ya mis oídos se están contaminando. O mis ojos, ¿verdad? Mi lengua le gusta murmurar, le gusta criticar. A lo mejor en mi enojo, en mi ira, hubo un momento que yo no comprendí la orden o la indicación que el pastor daba y me enojé con el pastor. Y dije algo incorrecto del pastor, o con el anciano, o con los servidores que están al pendiente. Y hay cosas que no comprendemos y nos enojamos y hablamos mal. Todo eso lo ve Dios. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Dice, ven a mí para vaciarte y quitar todo lo que estorba y lo que no es bueno. Porque es como una casa. La casa que está limpia es la que es acobijada, la que te sientes a gusto. Lo mismo es con nosotros. Si Dios nos va a usar, primero va a sacar todo lo que no debe de estar en nosotros para después depositar de Él en nosotros y podamos ser esa iglesia que Él levantó para predicar su palabra y dar testimonio del poder de Dios. En Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Nosotros seremos llenos y vamos a recibir de la promesa del Espíritu Santo, amén, de la promesa de Jesús. Primero nos va a llevar a vaciar para después llenarnos, amén, llenarnos de Él, llenarnos de su poder. Y por último punto, un altar de restauración y libertad. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Cuando yo le decía que nos acerquemos a la presencia de Dios a través del Espíritu Santo y seamos sinceros en las cosas que nosotros no es para que Él nos juzgue o nos señale, porque Él no es así. Es como ustedes cuando son papás, ¿verdad? Algo hace su hijo, no todo el tiempo lo van a estar regañando. Va a llegar un momento en que ya le pegaron y ahora dice, vente, te voy a abrazar, te voy a acariciar, voy a calmar tus llantos. Cuando Dios nos llama al altar para vaciarnos, ya sea en tu altar de tu habitación o en el altar de la casa de papá, no es para juzgarnos ni señalarnos. El Espíritu Santo va a poner en nuestro corazón el arrepentimiento para que nosotros podamos renunciar a todo lo malo que hay en nosotros y para que después Él deposite de su poder en nosotros. Como hijos de Dios que somos, Dios nos va a usar grandemente, pero primero necesita limpiarnos, vaciarnos, para después depositar y depositar de Él en nosotros.
Él nos va a usar grandemente. Tus labios van a hablar de un poder sobrenatural, porque primero tú vas a testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Primero tú vas a abrazar los milagros, primero tú vas a ver los milagros que va a hacer Dios en tu hogar, en tu familia, en tu sanidad. Primero vas a ser tú vaciado y después vas a ser tú lleno. Porque cuando tú vayas y le hables a todos de Dios, tú vas a poder testificar del poder de Jesús. Tú vas a hablar de un Dios poderoso, de un Dios maravilloso, de un Dios que da vida. El Espíritu Santo trae vida. Así como Jesús fue resucitado, así nosotros somos resucitados en el altar cuando el Espíritu Santo trae vida. Vida sobre ese corazón, vida sobre esa mente, vida sobre esa alma. Y nosotros necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos ser alimentados por el Espíritu Santo.